Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. El día de hoy vamos a exponer el último tema de la clase, el cual es modelos hidrogeológicos, el cual está a cargo de mi persona, Hugo Taipe, y mi compañero Jesús Daniel Tarazón. Primero vamos a empezar dando una breve introducción, después definir qué es un modelo en sí, conocer los tipos de modelos que existen, conocer la metodología, es decir, los pasos que necesitamos para poder elaborar un modelo hidrogeológico, y los softwares de modelamiento que existen en la actualidad y los cuales nos ayudan a elaborar los modelos. Bueno, en forma de introducción, tenemos que mencionar que en los últimos años se ha hecho necesario simular situaciones reales en pequeña escala, ya sea físicamente o por medio de algún algoritmo, pero para poder entender el tema del modelado hidrogeológico necesitamos tener bien en claro cómo es que funciona el ciclo del agua, porque se va a relacionar mucho con los componentes del ciclo hidrológico. ¿Esos componentes cuáles son? Primero empezamos mencionando el agua que se encuentra almacenada en los océanos, que gracias al sol estas se calientan y se evaporan en forma de vapor de agua, se condensan y forman a las nubes. Estas nubes chocan, después crecen y el agua cae en forma de precipitación. Cierta agua va a precipitar en los ríos, cierta parte del agua va a caer en forma de nieve en los glaciares y cierta parte de ese agua va a infiltrarse en el suelo, dando origen a los acuíferos, y cierta parte de esa agua subterránea pues llega al océano, y es así como que se repite el ciclo. Entonces, una vez conociendo cómo es que funciona el sistema del ciclo del agua, tanto en la superficie como debajo de ella, podemos entender la dinámica de las aguas subterráneas en el subsuelo, y así entenderemos cómo se va a relacionar con los cuerpos de agua superficiales, como son los ríos o manantiales, y así poder elaborar un modelado de aguas subterráneas, el cual es una herramienta pues eficiente para la gestión de aguas subterráneas. Y en la actualidad pues podemos encontrar muchos softwares que nos ayudan a realizar esta operación. Bueno, ahora vamos a pasar a definir qué es un modelo en sí. Un modelo no es más que representaciones de la realidad, pero estas representaciones son imperfectas y se van a dar gracias a fórmulas matemáticas más un algoritmo que nos va a ayudar a describir qué es lo que pasa en la realidad. Por definición, los modelos simplifican la realidad y por tanto son imperfectos. Es decir, la aplicabilidad de cualquier modelo y su uso va a depender de los objetivos de ese modelo, que aunque son muy imperfectos, los modelos en la actualidad son muy útiles en la hidrogeología. Debemos tener en cuenta que George Box, famoso estadista, menciona en su libro que todos los modelos están equivocados, pero que algunos son útiles. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que solo algunos modelos solo están un poco equivocados. Especialmente se refiere a los que son, generalmente se refiere a las ciencias que usan el método científico, ya que estas pues ignoran cosas como la fricción o el efecto gravedad de los cuerpos pequeños. Sin embargo, otros modelos están muy equivocados, ya que ignoran cosas mucho más grandes. Por ejemplo, lo que acabamos de mencionar lo podemos ejemplificar con esta imagen de aquí que representa la realidad, y como vemos los modelos pues solamente son imitaciones de la realidad, es decir, son imperfectos. Entonces, una vez que sabemos eso, podemos definir qué es un modelo hidrogeológico, el cual aquí podemos ver diferentes conceptos desde el punto de vista de diferentes autores. Ahora, si cogemos la definición más actual, la cual es de Anderson en el 2015, menciona que es una representación simplificada
pero ya de un complejo del mundo natural. Y debemos tener en cuenta que cualquier modelo hidrogeológico se caracteriza por ciertos elementos. El primero es hacer supuestos, el cual se refiere a hacer cumplir la ley de Darcy, el flujo horizontal, el flujo uniforme y la densidad constante. Después, otro elemento es que tiene limitaciones desde el punto de vista de la información de la alimentación de la base de datos. Y por último, que las condiciones propias de operación del equipo en donde se efectúa la simulación, el cual es pues en una computadora y un paquete de simulación, resulta ser un desafío para el modelador, ya que representa un problema verbal real, es decir, que representar la realidad en forma simplificada, sin comprometer la exactitud o hacer suposiciones inválidas, por ende es un desafío para el modelador poder representar la realidad en forma simplificada, sin comprometer la exactitud o hacer suposiciones inválidas. Los modelistas intentan pues obtener la mejor representación de la realidad mediante la recopilación de la mayor cantidad de datos posibles, y que cada vez estos datos vayan aumentándose, lo cual hace que los modelos se vayan alimentando y así poder generar una representación que se asemeje más a la realidad. En conclusión, podemos decir que un modelo hidrogeológico son representaciones tanto físicas o numéricas de un sistema hidrogeológico real. Pero, ¿para qué sirve un modelo hidrogeológico? Su principal función es predecir y observar a escala el comportamiento que tienen las aguas subterráneas de un acuífero, con información que proviene del campo y del laboratorio, y así poder determinar sus recursos explotables, además de ser útil para prever los posibles impactos ambientales que se pueden dar sobre los sistemas acuíferos, las condiciones de vulnerabilidad a la contaminación, así como la disponibilidad de agua para abastecer a las comunidades. Ahora, ¿qué usos tienen los modelos? Primero son los conceptos físicos. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a emplear cuando se desea aclarar o comprender la física del fenómeno. Otro es su uso de la predicción, es decir, se va a emplear para determinar lo que puede ocurrir en alguna situación en particular. Y por último es el seguimiento, que se va a emplear cuando se desea efectuar una verificación del procedimiento en desarrollo. Bueno, ahora vamos a hablar de cómo es que se ve un modelo hidrogeológico. Muchos piensan que un modelo hidrogeológico se ve así, es decir, ya cuando tenemos el resultado hecho y visto en 3D, ¿no? Pero debemos saber que detrás de eso se encuentra la programación. Es decir, que para poder obtener un modelo, como vemos aquí en la izquierda, debemos entender que se logra gracias a la programación. Ahora hablemos sobre los tipos de modelos hidrogeológicos que existen. Para poder entender esto, necesitamos mencionar que en todas las ciencias hidráulicas que se emplean diferentes tipos de modelos, van a depender del estudio que se requiera realizar y también del fenómeno mismo que se va a estudiar. Pero sin embargo, el tipo de modelo que se va a desarrollar también va a depender en gran medida de los recursos que se disponga. Entonces, como primer tipo tenemos al modelo hidrogeológico conceptual, al modelo hidrogeológico matemático, que dependiendo de su enfoque, de cómo se resuelve, puede ser dividido en modelo analítico o modelo numérico. Y por último tenemos a los modelos hidrogeológicos físicos. Bueno, entonces vamos a empezar hablando del modelo hidrogeológico conceptual, el cual es una representación gráfica del sistema de flujo del agua subterránea
o también una representación gráfica de las condiciones tanto estáticas como dinámicas de los sistemas hidrogeológicos. Ahora, ¿qué va a incluir esta representación gráfica? Va a incluir la geometría de los acuíferos, la delimitación de unidades hidrogeológicas. Entonces, para poder realizar este tipo de modelo, se va a hacer en base en el análisis e interpretación de la información geológica e hidrogeológica que se cuente de este esquema del modelo a realizar. Ahora, gracias a este modelo vamos a poder resolver preguntas en áreas tales como la geología, ya que vamos a poder describir unidades geológicas, unidades hidrogeológicas, cortes hidrogeológicos y mapas tanto geológicos como hidrogeológicos. También definir los parámetros del acuífero, por ejemplo aquí en la imagen, si el acuífero es un acuitardo o un acuicludo, etc. También conocer los caudales de explotación. También podemos responder preguntas si es que hay perturbaciones hidrológicas, cómo se dan las condiciones de frontera, cuál es el uso del suelo y del agua subterránea. Y también podremos responder cómo es la calidad del agua y el tipo de agua. Entonces, para poder elaborar un modelo hidrogeológico conceptual, debemos seguir 5 etapas. El primero consiste en la construcción del modelo, en el cual nosotros tenemos que recopilar información, tanto de mapas como estudios o las bases de datos. Después debemos definir las unidades hidroestratigráficas, el cual esta definición tiene por fin manejar la geología y determinar los parámetros. Y en este proceso, pues es necesario localizar registros de pozos mediante la geofísica, los mapas del suelo, la formulación del modelo estratigráfico y hacer ciertas pruebas de bombeo. Como paso 3, debemos hacer un balance hídrico del sistema, el cual pues se fundamenta en la ecuación de continuidad aplicada a las cuencas hidrogeológicas, que dice que las entradas de agua deben ser iguales a las salidas de agua más el cambio que se da en el almacenamiento. Como paso 4 debemos determinar el sistema de flujo, el cual se va a poder realizar gracias a las bases de datos que tenemos y también conocer el grado de saturación, si el problema es flujo o transporte de solutos, si hay condiciones de frontera, las barreras y cuerpos de agua. Después ya debemos determinar el tipo de modelo. Es decir, esto va a depender de los objetivos y el alcance que el modelo puede tener. Entonces, en resumen, podemos decir que un modelo hidrogeológico conceptual pues no es más que una serie de hipótesis que van a reducir el problema a una versión simplificada de la realidad gracias a la información geológica e hidrogeológica que contemos. Ahora vamos a pasar a hablar del modelo hidrogeológico matemático. Entonces, una vez que tengamos nuestro modelo conceptual, vamos a poder elaborar nuestro modelo matemático, el cual consiste en una representación matemática que se da mediante ecuaciones o conjunto de ecuaciones de un ambiente real. Ahora, desde el punto de vista de cómo es que se empleen, también se pueden clasificar como analíticos o numéricos. Es decir, si las soluciones que nosotros le damos a nuestro modelo matemático es analítico o numérico. Cuando decimos analítico, pues estas se van a desarrollar a partir de ecuaciones que ya conocemos y no van a requerir muchos datos, pero su aplicación se va a limitar a problemas simples. Por ende, son rápidos de resolver. En cambio, los numéricos son más usados en situaciones complejas y por ende trabajan con métodos de prueba y error. Y estos son aproximaciones sucesivas. Entonces, con el rápido desarrollo de los procesadores de computadora, nosotros podemos hacer un modelo numérico que es más efectivo y es más fácil de usar.
Por ejemplo, aquí en la imagen podemos observar un ejemplo de un modelo matemático, en donde ya nosotros vamos a insertar datos numéricos para poder elaborar nuestro modelo. Aquí podemos ver un versus de las soluciones analíticas con las soluciones numéricas. Bueno, y ahora hablemos de los modelos hidrogeológicos físicos. Los modelos hidrogeológicos físicos también son conocidos como sandbox o cajas de arena. Estas son pues construcciones físicas que se dan pues en un laboratorio, los cuales están rellenos de materiales porosos, y la característica más importante de este modelo es que el comportamiento de las aguas subterráneas y sus propiedades hidráulicas se van a poder medir directamente, ya que están trabajándolo en un laboratorio. El primero es que van a depender de los modelos de construcción que se den en el laboratorio. Y también debemos mencionar que gracias a este tipo de modelos podemos demostrar diferentes fenómenos hidrogeológicos, como lo es el cono de depresión o el flujo artesiano. Además del flujo, el movimiento de contaminantes se puede averiguar mediante este tipo de modelos. Otra característica es que son muy útiles y fáciles de configurar, pero que no pueden manejar problemas reales complicados. Y por ese motivo es que son poco empleados en la hidrología. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la metodología, es decir, los pasos que necesitamos seguir para poder elaborar un modelo. Primero, debemos identificar el objetivo, es decir, identificar el problema. Este puede ser desde simple flujo hasta transporte de algún tipo de contaminante, ya que tener claro el objetivo puede ayudar a estudiar las conclusiones, verificar el funcionamiento del programa, probar la sensibilidad de los parámetros también. Entonces, una vez que identifiquemos el objetivo, podemos elaborar nuestro modelo conceptual. Vamos a poder hacer la especificación del modelo matemático, específicamente del modelo numérico. No usamos el modelo analítico por las razones que ya mencionamos anteriormente. Entonces, los modelos, como sabemos, los modelos matemáticos presentan un alto grado de confiabilidad. Claro que siempre y cuando tengan suficiente información y sea de buena calidad. El modelo de este debe ser dinámico, es decir, que en la medida en la que sea alimentado con información de buena calidad, aporte resultados que se acerquen a la realidad. Y la ventaja principal de un modelo es la sensibilidad, que consiste en efectuar en forma ordenada múltiples simulaciones. Es decir, que una simulación es correr el programa con un conjunto de datos en campo, y haciendo esto muchas veces y variándolos en forma progresiva cada uno de los parámetros mientras los demás permanecen constantes. Entonces, así determinamos la sensibilidad del modelo a cada uno de los parámetros. El hecho de que haya una hipersensibilidad del modelo a algún parámetro indica problemas en el modelo conceptual. Y estas variaciones pues permiten detectar las áreas que se requieran más estudio. Entonces, como el modelo debe representar la realidad de la mejor manera posible en el pasado, como en el presente y también en el futuro, esto se va a lograr gracias a ¿qué? A la calibración, también a la verificación y a la predicción. Pero vamos a hablar acerca de la calibración. La calibración es la obtención de valores que van a representar la realidad. Es decir, que esto implica conocer los datos históricos iniciales del sistema y las perturbaciones a las que se ha sometido, tales como tasas de bombeo, drenaje artificial, recarga natural o artificial, tasa de evaporación, cambios en las condiciones de frontera, cambios espaciales y temporales en las cabezas piezométricas. Entonces, la calibración termina cuando, después de múltiples ensayos, las diferencias de los resultados del modelo y los datos tomados de la realidad estén dentro de un rango permisible, es decir, un rango aceptable.
Entonces, una vez que esté bien calibrado, vamos a hacer la verificación. En la verificación vamos a usar datos más recientes para chequear la confiabilidad de los valores de los parámetros que se usaron en la calibración. Y esto puede dar lugar a replantear o a realimentar el modelo. Si algún dato al inicio pues era desconocido, ¿no? Entonces, una vez teniendo eso, vamos a aplicar el modelo y usarlo para responder preguntas. Esto se traduce, ya cuando lo pasemos al monitor, a hacer predicciones. Pues tratar de saber lo que va a pasar en un futuro cercano, ¿no? Y el tiempo durante el cual se van a obtener estas respuestas, pues van a depender de los resultados de los análisis de sensibilidad que hicimos anteriormente. Entonces, una vez que tengamos eso, vamos a poder actualizar nuestra base de datos con datos nuevos de nuestro modelo conceptual. Por último, vamos a ver el enfoque de un estudio hidrogeológico, es decir, cómo se da un estudio ya en campo, ¿no? Entonces, primero tenemos que realizar un mapeo hidrogeológico, el cual consiste en identificar acuíferos o pozos que nos den indicios de poder encontrar agua subterránea. Para lo cual vamos a generar estudios geofísicos para poder corroborar esto. Y ahí se realizan las perforaciones y después de perforar podemos elaborar nuestros modelos conceptuales. Y una vez que tengamos nuestro modelo conceptual, podemos elaborar nuestro modelamiento numérico, ya insertando datos numéricos a softwares que nos ayudan a modelar. Y después hacer programas de monitoreo, ¿no? Programas donde pues podemos supervisar cómo va el avance de nuestro trabajo. Ahora mi compañero les va a mencionar acerca de los softwares. Continuando con la exposición, voy a hablar acerca de los softwares de modelamiento. Como se puede ver en la imagen, tenemos una gran cantidad de variables como la precipitación, infiltración, evapotranspiración, entre otros, los cuales van a influir para nuestra recarga y descarga de acuífero. Es por ello que se debe conocer los softwares que existen para modelar y la función en las que cumplen. Por ejemplo, hay algunos softwares que nos modelan mejor una zona saturada, como es el caso del Visual Modulo Flex, y hay otros softwares que nos modelan mejor una zona no saturada, como es el software FreeFlow. De igual manera, para los modelos hidrológicos, hay softwares que nos van a modelar mejor la parte hidrológica, como es el Mike Hydrobasin and HMS. Lo recomendable es hacer un modelo integrado, pero es un reto debido a que involucra una gran cantidad de datos de entrada, como lo vamos a ver más adelante. Y acá se puede ver algunos softwares recomendados o que suelen ser usados para hacer un modelo integrado. Y tiene una importancia debido a que es esencial para el planeamiento del uso del agua subterránea y superficial y para el planeamiento del uso del suelo, y esto nos va a llevar a una mejor gestión del recurso hídrico. A continuación voy a hablar sobre la influencia del uso del suelo en la recarga de acuíferos, el cual es un trabajo de investigación presentado en un webinar a cargo de la empresa Water Service and Technologies por el magíster Christian Preis en el año 2020. El área de estudio se encuentra en el sur de Brasil, en la cuenca del río Itajai, cuya área es de 15.000 kilómetros cuadrados y la longitud del río principal es de 283 kilómetros. Tiene una población de 1.200.000 habitantes y dentro de la cuenca encontramos 60 pueblos. Los softwares usados fueron el TERSET y el SWAT. El TERSET fue usado para ver los cambios del suelo en la cuenca y simular un mapa del uso del suelo para el año 2027. Y el SWAT fue usado para la simulación en el balance de agua en la cuenca para el año 2027. En los datos de entrada tenemos los datos de precipitación, la datos del clima, el caudal, el DEM, la pedología y el mapa del uso del suelo.
Como podemos ver, tenemos una data diaria entre los periodos mostrados en el cuadro. Para las precipitaciones se utilizaron 37 pluviómetros dentro de la cuenca y 23 fuera. Para la simulación fueron seleccionadas 22 pluviómetros dentro de la cuenca. La data diaria fue desde el año 1997 a 2006 y los datos faltantes fueron estimados usando el método IDW, Inverse Distance Weighting. Para los datos del tiempo atmosférico se usaron 4 estaciones, los cuales medían el tiempo atmosférico, y también se tuvo la recolección de la data diaria de temperatura, humedad relativa, la velocidad del viento, radiación solar, la precipitación y el rocío. Para los datos del caudal, se tuvo 19 medidores de caudal y también con una data diaria desde el 1999 a 2006. Los mapas usados fueron la del proyecto MapBioMass, que tiene una resolución de 30 metros. Para la calibración del software TERSET se usaron los mapas del año 2000 a 2010 y para la validación las del año 2015. En los escenarios evaluados para la calibración y validación cruzada usaron los datos del año 2000 a 2004, para su validación las del 2005 y 2006. En cuanto a los escenarios del uso del suelo, para el año 2027, para la calibración se usaron la misma data de precipitación y datos climáticos, y el modelo evaluado fue acá con el coeficiente KGE. Para la calibración y validación, la calibración se realizó en 6 pasos usando la data de 13 medidores de flujo. Después de un análisis, 10 parámetros fueron seleccionados para la calibración. La validación cruzada consideró la data de 6 medidores de flujo y para la validación se consideró la data de 19 medidores de flujo. Acá podemos ver que nuestros datos observados, los de color azul, se asemejan mucho a nuestro modelo de simulación, la de color rojo. Y estos fueron los resultados. Se puede ver un incremento del color anaranjado, el cual viene a representar las áreas forestales, el cual podría ser a causa de un incremento de la población urbana. Como se puede ver, el incremento viene a ser de un 1% a un 11% del total de la superficie, el cual a nivel de cuenca significaría una reducción media de un 4% en la recarga del acuífero. A nivel de subcuenca, una reducción media de un 13% en la recarga del acuífero. En promedio, los bosques plantados se incrementaron de un 2% a un 19% del total de la superficie. A continuación cito textualmente lo que se comentó en el Consejo Nacional de Investigación. Los modelos siempre estarán limitados por suposiciones, lagunas de conocimiento y limitaciones computacionales. Pueden verse mejor como herramientas para ayudar a comunicar decisiones en lugar de máquinas que generan la verdad o toman decisiones. Es por ello que debemos de realizar un control de calidad a nuestros datos de entrada. De lo contrario, podríamos obtener resultados que no se asemejan a la realidad. Los avances científicos nunca permitirán construir un modelo perfecto que tome en cuenta todos los aspectos de la realidad o demostrar que un modelo dado es correcto en todos los aspectos para una aplicación regulatoria particular. Estas características hacen que la evaluación de un modelo regulatorio sea más compleja que una simple comparación de los datos de medición con los resultados del modelo. En conclusión, la elección entre modelos depende de nuestro objetivo de estudio y la disponibilidad de la data. Es por ello, por más que yo quisiera hacer un modelo integrado y no dispongo la data, no podría hacerlo. Dependiendo de nuestro objetivo de estudio, es esencial usar un modelo integrado. Pero debemos tener en cuenta que hacer un modelo integrado viene a ser un reto, porque requiere diferentes campos de estudio y se necesita una gran cantidad de datos de entrada. Y también evaluar entre usar un software comercial o un software libre. Ver cuál es la ventaja de usar un software comercial o cuál es la ventaja de un software libre. Ver la desventaja de un software comercial o la de un software libre. Y usando modelos integrados se obtienen mejores resultados en la recarga del acuífero. Y termino mostrando la imagen que ya se mostró al inicio,
porque debemos de entender bien el ciclo del agua, porque no podemos entender lo que pasa sobre la superficie si no entendemos lo que pasa debajo, o querer entender lo que pasa debajo de la superficie sin entender lo que pasa sobre. Acá vemos alguna comparación entre softwares que lo podríamos ver o detallar un poco más en clase, y la bibliografía. Muchas gracias.